Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Nelson Vergara y te doy la bienvenida una vez más a este programa que se llama Re Cristiana Hoy. Y hoy vamos a tocar un tema muy importante y es el tema del Espíritu Santo. Así que quédate con nosotros y mira este gran programa de hoy. Yo me uní a ti, Señor, y soy uno contigo, en honor a ti. Rindo mi corona, eres la persona más importante para mí. En honor a ti, rindo mi corona, eres la persona más importante para mí. Yo me uní a ti, Señor, y soy uno contigo, uno contigo. Yo me uní a ti, Señor, y soy uno contigo, en honor a ti. Bueno, siguiendo con el tema del Espíritu Santo, quiero hacer una pequeña reflexión. Y quiero basarme en un texto que está en Efesios, donde el apóstol Pablo manda un mensaje y toca la palabra del Espíritu Santo. O sea, toca el tema del Espíritu Santo. Y está escrito en Efesios 3:16. Y voy a leerlo aquí en una versión que es la traducción del lenguaje actual. Y en esta versión dice esa pequeña porción, mire lo que dice: por la inmensa riqueza de su gloria, pido a Dios, o sea, Pablo pidiéndole a Dios, que por medio de su espíritu los haga cristianos fuertes de ánimos. Oiga, qué tremendo, el Espíritu Santo es el que nos hace fuerte de ánimo, ¿sí? Nuestro ánimo se cae en la tierra. O sea, el hombre está dado a que su ánimo esté en el piso. Y usted se va a dar cuenta que en el mundo no hay nada que realmente levante su ánimo o mantenga su ánimo en un nivel que usted pueda decir: vivo en paz, tengo felicidad, tengo realmente una prosperidad. El único que le da ese ánimo es el Espíritu Santo de Dios. La plata, el dinero, algunas cosas de la vida dan cosas, pero temporal. Y a veces creemos que el dinero es lo que realmente nos va a dar el ánimo para sentirnos bien siempre. Pero ¿sabes qué? Hay mucha gente con mucho dinero y con una cruz más grande que nosotros. Entonces, no es eso lo que realmente alegra y le da ánimo al hombre. Lo que realmente alegra y le da ánimo al hombre es el Espíritu Santo de Dios. Entonces te animo a que tengas una comunión fluida con Dios para que su Espíritu se ensanche en ti y puedas tener un buen ánimo. Una de las preguntas fundamentales en la fe cristiana es ¿quién es el Espíritu Santo? Y para hablar de eso, la semana pasada hablamos de la Trinidad. La Trinidad es la idea más importante para entender quién es Dios. Tenemos que hablar de los miembros de la Trinidad. El Padre es la fuente, el Hijo es el camino, el Espíritu Santo es el poder. Vemos este rol del Espíritu Santo como poder ejercido a través de la historia de toda la Biblia. El Espíritu es el soplo de vida que es soplado a los seres humanos en Génesis 2. El Espíritu es el poder que hace nacer al Hijo de Dios de la Virgen María. El Espíritu es el poder que movió a la primera iglesia a predicar las buenas noticias de Jesucristo en Hechos 2. Y el Espíritu da vida a la palabra de Dios para que nos enseñe y nos guíe, según enseña 2 de Timoteo 3. El Espíritu es el poder de Dios en nosotros que nos lleva a conocer y acercarnos al Padre. Una de las maneras en que los cristianos siempre han descrito al Espíritu es como el dador de vida. El Espíritu Santo es el poder de Dios para dar vida al mundo y a nosotros. Pero siendo tan importante el Espíritu Santo, a menudo olvidamos pensar en Él.
porque la obra del Espíritu Santo a menudo tiende a ser detrás de las cámaras, no es notada muchas veces. En este aspecto el Espíritu Santo es muchas veces como un técnico de sonido en un concierto. Vamos a un concierto y nos enfocamos en el escenario donde está la banda y rara vez nos damos la vuelta y nos fijamos en el tipo del sonido atrás que se encarga de que todo suene perfecto. Así como el tipo del sonido, la obra del Espíritu es muchas veces vital pero casi invisible. Y esto guarda relación con que una de las imágenes que se usa durante toda la Biblia para referirse al Espíritu Santo es la imagen de aire o respiración. Tal pareciera que está alrededor de nosotros todo el tiempo, pero es invisible. Nos da oxígeno, pero olvidamos que está ahí. Así que toma un segundo y trata de contener la respiración en tus pulmones y luego suéltala. O si quieres estar más consciente de cuán importante es la respiración, solo trata de contenerla por 30 segundos. El aire es esta cosa invisible que nos rodea y nos da vida. Pero el Espíritu Santo no es solo algo invisible que está ahí para darnos vida. Es también algo que se mueve y tiene voluntad propia. Cuando el aire se mueve, produce el viento, que es esta fuerza incontenible. Jesús dijo del Espíritu Santo: el viento sopla donde le da la gana y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Si alguna vez has estado cuando pasan las ráfagas de una tormenta o un huracán, sabes el poder que tiene el viento. El viento puede tumbar una casa o puede producir electricidad. Pues el Espíritu Santo es así. Es poderoso y es también dador de vida. La imagen del viento en la Biblia se repite una y otra vez. Por ejemplo, se usa para hablar del viento que dividió el Mar Rojo cuando los israelitas escaparon de Egipto. Es un viento que da vida al valle de huesos secos en Ezequiel. Cuando el Espíritu Santo viene a los primeros cristianos, es precedido por un sonido de un viento. Y hace sentido entonces que en el idioma hebreo se usa la misma palabra para hablar de viento, respiración y espíritu. En el hebreo es la palabra ruach. En griego, pneuma. Invisible, dador de vida y poderoso. Eso es el Espíritu Santo. Pero ¿hay preguntas sobre el Espíritu Santo? Sí, claro, hay muchas preguntas. Y yo quiero que vean la reflexión que hacen unos amigos de la Coalición por el Evangelio, que son los pastores Carlos Contreras y Sujel Michelén. Y ellos se preguntan lo siguiente: ¿cómo sabemos nosotros que el Espíritu Santo está con nosotros, está dentro de nosotros? Bueno, esa pregunta nos la hemos hecho muchas veces. Así que mira la respuesta que dan estos dos teólogos. Puedes saber que tienes el Espíritu Santo, es un poco subjetiva, que es el hecho de que la Escritura dice en capítulo 8 de Romanos que el Espíritu mismo te da testimonio adentro de ti mismo de que eres hijo de Dios. Para algunas personas eso puede ser difícil de identificar, pero yo siempre le digo a las personas que me lo preguntan que hay una manera muy sencilla de identificar cuando una persona ha nacido de nuevo y ha recibido el Espíritu Santo. Y es esto, que empieza a haber una verdadera guerra internamente dentro de ti. Algo que no sucedía antes, que tú podías pecar y estabas tranquilo con tu pecado, no te afectaba, no te redarguía nada dentro de ti tu pecado. Cuando tú recibes el Espíritu Santo, como dice el capítulo 5 de Gálatas, empieza a haber un conflicto adentro de ti. El Espíritu se empieza a oponer a la carne y empieza a haber una guerra. Esa guerra es una de las mayores evidencias. Cuando alguien viene y dice: yo estoy tratando de no pecar y tengo una lucha y me siento frustrado y estoy cansado de mi pecado y quiero cambiar y no puedo. Esa, aunque parezca curioso, o raro, es una de las mayores evidencias de la presencia del Espíritu Santo. Una de las cosas que las personas tienen que entender es que el Espíritu Santo no es una fuerza, no es una cosa. Es una de las tres personas de la Trinidad. El Espíritu Santo es Dios. Y a través de toda la historia de la redención, nosotros vemos al Espíritu Santo obrando, santificando a los creyentes, transformando a los creyentes, regenerando a los creyentes. De manera que una persona en el Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, que no tiene el Espíritu Santo, sencillamente no es creyente. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, versículo 9, el que no tiene al Espíritu de Dios, el tal no es de él. El que no tiene al Espíritu de Cristo. Ahora, el Espíritu Santo hace varias cosas en la vida del creyente. Por un lado, antes de ser creyente, nos convence de pecado. El Espíritu de Dios, cuando el Evangelio está siendo predicado, es el que nos convence de pecado. Cuando una persona cree y se arrepiente, esa persona es regenerada por el Espíritu Santo. Y en ese momento, el Señor Jesucristo bautiza a ese creyente en el Espíritu Santo. O sea, es el Señor Jesucristo el que bautiza. Y de esa manera conforma el cuerpo de Cristo, que es la iglesia
universal. Ahora, es indudable que a partir de ese momento, ya el creyente teniendo la presencia del Espíritu en su corazón, a partir de ese momento el creyente debe dejarse controlar por el Espíritu de Dios a través de la palabra inspirada por el Espíritu Santo. Y eso es lo que conocemos como la llenura. De manera que el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia única, es una vez y para siempre. La llenura del Espíritu Santo es algo que no es estático. Un creyente puede estar más controlado por el Espíritu en un momento dado que en otro, y nosotros necesitamos ese control del Espíritu para poder vivir una vida cristiana en piedad y en santidad. Ahora, yo te animaría en el sentido de que tú sepas que muchas de las cosas que tal vez estás considerando normales en tu vida, como por ejemplo, el Espíritu Santo va a producir en ti un amor por la palabra de Dios, un deseo por la palabra de Dios, una experiencia de un verdadero encuentro con Dios cuando tú estás leyendo la palabra. Va a producir en ti un amor y un deseo de estar con la gente del pueblo de Dios en la iglesia, de congregarte, de recibir más, de ser instruido, de ser corregido. O sea, empiezan a haber cosas que antes no estaban. Esa evidencia de que tú estás consciente, esto yo no lo produje en mi vida, esto no es natural, esto es algo que está viniendo por otra presencia, otra influencia en tu vida. Esa es una clara evidencia que muchas personas experimentan y no la acreditan al Espíritu Santo. Y la verdad de las cosas es que nada que suceda en nuestra vida cristiana está separada de la presencia y de la operación y de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es la presencia fundamental de Dios en ti. En ese sentido, nosotros tenemos que depender conscientemente del Espíritu de Dios. Y de hecho, Cristo mismo dice en Lucas capítulo 11, versículo 13, que nosotros debemos pedir en oración más del Espíritu Santo. Y la idea no es que el Espíritu es una cosa que se nos da por pedazo, es que debemos tener un control mayor del Espíritu en nuestra vida, una presencia mayor del Espíritu en nuestra vida. Debemos depender continuamente del Espíritu Santo. Exactamente. En esa comunión, en esa intimidad, en esa búsqueda, porque realmente es tu relación con Dios por medio del Espíritu Santo habitando dentro de ti, en donde tú tienes comunión con Dios y experimentas personalmente y de manera especial tu relación con Dios real por medio del Espíritu Santo dentro de ti. Bueno, qué bueno, ¿verdad? Esa respuesta, qué bueno esa reflexión. Pero yo tengo otra pregunta. Y es que yo he oído muchas personas, ¿sí?, que hablan de la llenura del Espíritu Santo. Y a veces uno pasea por las iglesias y como que cada quien tiene un concepto sobre la llenura del Espíritu Santo. Pero lo que vamos a ver ahora es un concepto bastante serio de una persona muy reconocida, como es el misionero y pastor Paul Washer. Vamos a escuchar a Paul Washer qué dice sobre la llenura del Espíritu Santo. Miremos la nota a ver la reflexión que él hace. En el día de hoy muchos están hablando del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo y su vida. Pero ¿qué significa de verdad ser lleno del Espíritu Santo? Bueno, si nosotros leemos en Efesios capítulo 5, dice en versículo 18, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y hablando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Lo que es interesante es cuando nosotros vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 16, leemos que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y cánticos, canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracia en vuestros corazones, y todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo. Lo interesante es, podemos ver que estos dos textos son muy parecidos. Uno dice que debemos ser llenos del Espíritu Santo, otro dice que debemos estar llenos de la palabra de Dios.
entonces podemos ver una relación entre la llenura del Espíritu Santo y nuestro estudio y meditación y obediencia a la palabra de Dios. Entonces, una persona que quiere experimentar más de la vida y el poder del Espíritu Santo tiene que dedicarse al estudio de las Escrituras. Y también, no solamente el estudio, sino también debe mantener y crecer en una vida de oración, pidiendo al Señor que el Espíritu, ¿no?, le llene más y más mientras crece en su conocimiento de Dios. Bueno, bien esa reflexión, me pareció maravillosa. Pero hay una pregunta todavía un poco más compleja, ¿sí? Y que también ha tenido una diversidad de interpretación. Y ha sido sobre el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cómo es eso? Si se acuerdan en el video de la reflexión que acabamos de ver, donde el pastor Sugel Michelén tocó ese tema. Ahora vamos a ver un discernimiento por parte del pastor Miguel Núñez, que es un médico, que es un pastor, y vamos a oír qué dice él sobre el bautismo del Espíritu Santo. No te pierdas esta nota que viene con el pastor Miguel Núñez. Desde la época de la Reforma y hasta nuestros días, ha habido una controversia acerca del rol del bautismo en lo que es la teología de la Iglesia de Roma. Sin embargo, en la Iglesia evangélica ha existido una controversia diferente, pero también en torno a lo que es el bautismo, en esta ocasión el bautismo del Espíritu Santo. Para muchos, el bautismo del Espíritu Santo es o implica el don de hablar en lenguas. La realidad es que la palabra de Dios no enseña algo ni siquiera semejante. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios en su primera carta, en el capítulo 12, versículo 13, nos enseña que por un mismo espíritu fuimos todos bautizados, ya sea griegos o judíos, judíos o griegos, ya sea esclavos o libres, y que a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. De manera que nosotros entendemos a la luz de la palabra de Dios que el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia de todo creyente, justamente por lo que acabamos de pronunciar a la luz de lo que Pablo escribe a los Corintios. Y esa experiencia que todo creyente experimenta es el nacer de nuevo. En el momento en que nosotros confesamos de todo corazón a Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros. En ese momento nosotros somos bautizados y en ese momento somos agregados al cuerpo de Cristo. Es por eso que el apóstol Pablo, en ese verso que yo acabo de citar, agrega la frase en un solo cuerpo. Hemos sido bautizados en un solo cuerpo, lo que es toda la Iglesia universal creyente de corazón en la persona de Jesús. Bueno, qué maravilloso es aprender sobre el Espíritu Santo de Dios. Espero que te haya gustado el programa y el tema que tocamos. Si necesitas aprender más o deseas aprender más sobre el Espíritu Santo de Dios, te dejo este email para que me escribas y te envío información sobre el Espíritu Santo para que edifiques tu conocimiento sobre él. Así que no siendo más, Dios te bendiga y nos volvemos a ver en un nuevo programa. Chao.